con ese trabajo que se llama Factores que impactan los estimadores de cuantiles de caudales extremos, el rol del parámetro de forma en una región de los Andes colombianos. Agradezco mucho al comité de evaluación, a María Cristina, al profesor Mario y al profesor Heber por estar aquí y a Nelson por la dirección que tuvo con John Freddy. Muy bien, John Freddy. Entonces vas a tener 30 minutos para hacer tu presentación y luego de eso vamos a hacer rondas de preguntas con los evaluadores hasta que ellos queden satisfechos. Y después de estas preguntas, pues hay una sesión privada entre los evaluadores y yo para finalmente decidir cuál va a ser la nota de tu trabajo de grado 2 y si de pronto pues optas a trabajo de grado destacado, ¿vale? Entonces, no siendo más, te doy la palabra a vos, John Frey. Adelante. Listo, ¿me están viendo la pantalla? Porfa, ¿sí están viendo la presentación? ¿Aló? Sí, la vemos y te escuchamos perfecto. Listo. Bueno, gracias a todos por acompañarme en este proceso. Como lo dijo el doctor Juan Diego, factores que impactan los estimadores de cuantiles de caudales extremos, el rol del parámetro de forma en una subregión de los Andes colombianos. El contenido de esta presentación es una breve introducción y los objetivos que se plantearon en esta investigación, una conceptualización de los materiales y los métodos implementados, teoría y cálculos del formalismo matemático que se implementó dentro del artículo, una breve descripción de los resultados y la discusión, y finalmente conclusiones y las referencias más relevantes. En la introducción del análisis de frecuencia de eventos hidrológicos extremos, las referencias para mí fueron desde el 75 del 2000 con los trabajos de Matalas desde el 75, que identificó las limitantes de las distribuciones tradicionales en el análisis de frecuencia, allá lo llamaban en inundaciones máximas, y los trabajos pioneros del 85 y del 2000 de Hodgkin, que consolidaron la distribución de valores extremos generalizadas como herramientas esenciales para mejorar el ajuste en el contexto de complejos en hidrología, y que es la distribución que voy aquí a exponer. Uno, de entrada, cuando le habla de análisis de frecuencia, se le viene a uno a la cabeza una función de acumulativa en donde uno grafica los datos observados y busca unas distribuciones, unas curvas que se ajusten, teóricas que se ajusten a estos datos. En este contexto, uno al ver esta gráfica diría, no, pues aquí tanto la función Wackey como la función de valores generalizada de valores extremos tiene que son esos puntos, pero cuando se contrasta, digamos, en otro punto donde los datos son más pocos, ya uno observa que los datos se dispersan alrededor de las curvas, y uno diría, bueno, estos datos ¿a qué corresponden? ¿Son datos que tienen algún problema sistemático, o son datos que me están dando información puntual de procesos que se están dando en la cuenca? Eso es lo que me motiva a mí, mirar esos puntos que están representando y evaluar si es problema del formalismo matemático o si realmente me están generando alguna información implícita de la cuenca. El objetivo del estudio principal es proponer el uso de los elementos como una alternativa más robusta frente a métodos tradicionales como los ML, que máxima verosimilitud generalizada en los métodos de Bayes para calcular con mayor precisión la complejidad hidrológica de la región andina colombiana en la región de estudio. Hago aclaración. La relevancia, facilitar la comprensión de eventos hidrológicos extremos en sistemas complejos mediante la combinación de enfoques estadísticos avanzados y herramientas espaciales. Traigo esta gráfica muy representativa en la que hago un análisis de los parámetros evaluados a partir de los diferentes métodos en las estaciones de estudio, y uno observa una dispersión de puntos por fuera, digamos, de una franja dentro de un rango, como lo han definido algunos autores que tienen una explicación física, en este caso para Maxen, que hace una definición de un rango entre -3 a 3, en donde uno buscaría que los datos de este parámetro K, que empieza uno a evaluar, estuvieran dentro de esta franja con valores negativos y que no superaban de pronto la franja superior. Y uno se pregunta, bueno, estos puntos que quedan por fuera de esta limitante, ¿qué está pasando? Y lo compara con los métodos. De aquí nace, digamos, como, ¿qué pasa con este parámetro K? ¿Por qué me muestra este comportamiento si todas las distribuciones tienden y apuntan a ajustar esta curva a esos datos históricos?
Los materiales y los métodos que implemento es, primero, pues hago el análisis de frecuencia y la parametrización de los métodos a partir de diferentes métodos como los L-momentos de máxima verosimilitud generalizada y máxima verosimilitud y métodos de Bayes para ajustar esta distribución de valores extremos. También adicional a eso, evalúo la distribución Wackey, que fue evaluada mediante el algoritmo de medias incompletas, destacando su capacidad para manejar a caudales extremos de acuerdo a los hallazgos de Houghton en el 75. Para buscar complementar, digamos, el análisis tradicional, voy a evaluar la red hídrica de la zona de estudio, voy a evaluar procesos de selección dentro del área de estudio que me puedan de alguna forma llevar a respuestas como por qué este parámetro es tan sensible para los diferentes métodos de ajuste en las curvas que tratamos de ajustar del GEP. El área de estudio la selecciono porque es una zona que conozco por digamos, de mis procesos de profesionales en la zona. La he recorrido, le han dado, he participado en muchos proyectos dentro de estos puntos mineros, evaluando hidrologías, evaluando modelos hidrodinámicos, y me ha llevado a entender esto porque cada vez que se genera un requisito de la corporación aquí en Cortolima, uno siempre genera un informe nuevo y siempre va a generar datos nuevos muy contrastantes y diferentes, a la vez contrastantes y diferentes. El área de estudio la centro en 3 grandes cuencas de la región sur del Tolima, que es el río Saldaña, que es una zona altamente intervenida por procesos mineros, agropecuarios, distritos de riego, y fuera de eso, pues es una región de agropecuaria para todo el país. El río Luisa, que es una cuenca, me dice así en el Maule, una cuenca pequeña que cuenta con 2 estaciones hidrométricas. La del río Saldaña cuenta con 20 estaciones hidrométricas y el río Coello, que cuenta con 4 estaciones hidrométricas. En el mapa, pongamos ahí, señalo la zona alta, que son títulos mineros en rojo, que son títulos mineros activos, en la parte alta de la cuenca, que no debían estar ahí porque se supone que esas partes son de protección. En la zona pongamos aquí, señalo la zona del municipio de Chaparral, en donde se ve alta intervención en los cauces a partir de explotación minera de material de arrastre. Y finalmente señalo también puntos donde se localizan las infraestructuras de la bocatoma de los distritos de riego, que es muy común en este sector. Entonces, con esto, pues, muestro que el área es una zona muy compleja en los servicios ecosistemáticos que brinda y el desarrollo que genera también para el país. Los datos de análisis parten de evaluar los datos que se obtienen a nivel diario del IDEAN, y hay un contraste que al hacer estos análisis visuales de estos datos, se encuentran, hay puntos donde no tienen como una estructura de esos datos vacíos, datos como que los caudales sean constantes en comparación con una data que suministra también la misma entidad y la suministraba hasta el 2013, en donde entregaba estos datos agregados a nivel mensual. ¿Esto con qué carácter lo hago? Para mirar con qué data evalúo. Estas 4 imágenes corresponden al mismo punto de medición y el contraste es evidente, en donde la data del 2022, obviamente, si yo hago un análisis de tendencia, me da unas pendientes muy altas, en contraste con la que me puede dar con los datos que están menos sesgados, con menos ruido, perdón. Este mismo análisis lo hago con otras estaciones lineográficas del área de estudio, encontrando el mismo comportamiento, por lo que decido abordar el problema a partir de los datos de la data de 2013 agregados a nivel mensual y suministrados por el IDEAN. Otra cosa que tengo en cuenta, otro factor que tengo en cuenta es la afectación antropogénica en el área de estudio, como lo indicaba ahorita en el área de estudio, y cómo me voy a apoyar en procesos de cartografía y de teledetección. Los procesos de cartografía fueron apoyados con la cartografía del Agustín Codazzi, escala 1/100.000, que es la que cubre el 100% del territorio de estudio. Y para evaluar afectaciones, busqué imágenes multiespectrales para generar un índice que me permitiera que no hubiera nubosidades en los puntos donde están las estaciones de medición para poder contrastar los resultados que me diera el estudio. Con respecto a los cálculos,
los valores extremos generalizados, manejé el formalismo de Jacobson del 55 para el cálculo de los parámetros, los métodos que ya mencioné, y para el cálculo de los cuantiles, la ecuación 1 y ecuación 2, que se configuraron en el script de Python para poder generar estos procesos. Para evaluar los parámetros de la distribución de valores extremos a partir de los L momentos, me apoyé en las ecuaciones de Hodgkin del 90 para hallar estos parámetros. Con respecto a al proceso de homogeneidad, configuré la medida de discordancia, que es un trabajo que repliqué de Hodgkin igual al del 93, para evaluar si la zona que estoy estudiando, las 26 estaciones que indiqué, hacen parte de una zona homogénea. Este tiene una hipótesis nula y establece que las estaciones son homogéneas si este valor de la discordancia es menor o igual a 3. De lo contrario, el punto que esté por fuera de ese valor es discordante. También apoyé este proceso con la matriz de covarianza y la generación de unas hélices de confianza del 95% para reforzar esto visualmente. Teoría de cálculo. El análisis regional de frecuencias también lo implementé para la curva regional a partir del estudio de Jean Stenger de 1989. Listo. Es como el formalismo matemático que implementé en el artículo. Los resultados y la discusión. ¿Qué voy a presentar? La evaluación de la estacionalidad y ajuste de los modelos, comparación de métodos de estimación de los parámetros, el análisis con la distribución Wackey, el análisis con los elementos y la capacidad de los métodos para calcular la dinámica de los caudales. En esta tabla hago un resumen, primero de aplicar la hipótesis de que puedo ajustar los datos a una distribución Gumbel, que es como lo más tradicional en el análisis de frecuencia. Lo primero que hago es unos análisis no paramétricos para mirar si las series tienen o no tendencia, y encuentro que más del 42% de las estaciones tienen tendencias significativas. Otro análisis que hago es que a partir de máxima verosimilitud evalúo los parámetros de la función de valores extremos generalizado y me centro en los valores que obtengo del parámetro K, en donde observo que la mayor parte de estos parámetros son positivos, al igual que con la metodología del GML, que es el máxima verosimilitud generalizada, donde el índice de probabilidad en algunos puntos no converge, o sea, empieza a ser muy sensible este método. Al igual que con el ML, empiezo a evaluar los valores que obtengo de K, haciendo una aclaración que lo que es el parámetro de forma y el parámetro de escala son muy similares en los dos métodos. Y como siguiente paso, hago la estructura de calcular las estadísticas de orden de acuerdo a los elementos establecidos en el artículo de referencia, y evalúo la discordancia, y aquí ya encuentro unos resultados interesantes que señalo. Pongamos en la discordancia que encuentro que el valor más alto, el de 2.3670, está ubicado en un punto compuesto S2, y entonces empiezo a mirar qué puede estar pasando, porque este dato da más alto que los anteriores, lo mismo que el punto M8, que me da 2.73. También, como lo explicaba, utilicé las ecuaciones, entonces veo que el factor de Z es un factor que me afecta el parámetro de K en su signo, y observo que este signo negativo me da el 75% de veces negativo dentro del rango establecido por los estudios de Hodgkin, que va desde menos 0.5 menor o igual a 0 en los estudios que él realizó. Y aquí algo para rescatar es que el valor de 2.36 también tiene un valor de K alto y positivo. Entonces ahí ya empiezo, bueno, ¿qué está pasando con este K? ¿Qué me está indicando estos valores? ¿Qué puedo deducir de ellos? En la siguiente tabla lo que hago es una comparación de los 5 métodos implementados en el estudio, y hago una revisión tanto del parámetro de escala, de forma y de localización, donde de localización y de escala los valores son muy similares, pero los parámetros que se obtienen de K empiezan a ser diferentes dependiendo del método que se implemente. Ahí, pongamos, observan que voy observando los valores de K y obviamente lo que obtuve de los L momentos. Aquí las celdas achuradas en azul
son los puntos donde este parámetro me dio positivo y los trato de relacionar con la localización geográfica del punto y las coberturas que allí se presenten. Para el agua que hice el mismo procedimiento, pero con el parámetro D, que es como el equivalente, el que me modela las colas pesadas en esta distribución, y que también grafiqué. En el contexto regional, ya lo había explicado en la gráfica, en la tabla anterior, la discordancia me daba que la más pequeñita era de 2.73, la más alta de 2.73. Sin embargo, aquí en el algoritmo desarrollado, observamos que la zona, obviamente, la podemos decir que es una zona homogénea desde la precisión de hidrología. Resultados y discusión. La evaluación de los cuantiles en los métodos del sitio, se evaluaron las 26 estaciones, lo que ya había dicho, el 75% están dentro del rango que encontró Hodgkin, y eso pues ya a mí me dice, de alguna forma me da una tranquilidad de que estoy aplicando bien las metodologías y que este parámetro es fundamental. Aquí ya empiezo a buscar la respuesta. Estas son estaciones donde el punto K, o sea, el factor de forma dio positivo. Entonces empiezo a mirar que aquí la distribución Wackey, que es la línea roja, presenta problemas para tratar de ajustarse a los datos históricos. Y fuera de eso se observa que estas estaciones tienen muchos puntos dispersos, que es algo común en estas estaciones con K positivo. El mismo ejercicio lo hago ahora para evaluar las zonas con K negativo y encuentro algo interesante, es que hay puntos dispersos en las curvas tratan de ajustarse a lo mejor posible a los datos históricos, y aquí uno podría establecer, bueno, cualquiera de las distribuciones, o sea, la Wackey y la de valor extremo generalizado me están dando buenos resultados para evaluar eventos extremos, pero esto se debe a que el parámetro K está influyendo en este comportamiento de esas curvas. Los datos dispersos en las estaciones, al igual. Otro dato que quise evaluar es cómo hacer la comparación de la curva regional con respecto a los valores obtenidos para los periodos de retorno de las siguientes y hacer una comparación. Aquí hago una definición del periodo de retorno para dar una descripción de qué es el periodo de retorno y su fórmula típica, y por qué en el documento lo manejamos en unidades de años, porque es la probabilidad utilizada en hidrología, generalmente que se deriva de observaciones anuales o registros históricos anuales, y este enfoque común en hidrología y meteorología debido a la estacionalidad y a la periodicidad de los fenómenos naturales. Es algo común y algo que se viene haciendo desde Benton Chao y otros autores en el contexto hidrológico. Como les decía, para yo poder validar, generé estas gráficas. En la gráfica donde se observan las curvas de los periodos de retorno, y la gráfica donde se observa el índice que se genera a partir de generar un valor que se divide con el valor que se obtiene del periodo de retorno de la curva regional con respecto a la curva. Uno empieza a mirar que la curva regional en estas, con los parámetros obtenidos del K negativo, perdón, positivo, este parámetro tiende a que la curva regional aumente los periodos de retorno y se hace más evidente en periodos mucho mayores, teniendo en cuenta que las series que se evaluaron no tienen más de 52 años y el promedio de todas las estaciones es de 30 años, 30 punto algo de años. O sea, estamos hablando de que ya a partir de hacer una inferencia de 50 años estoy entrando en el campo de extrapolar estos datos. Aquí el análisis lo llevó para la parte de los L momentos y máxima verosimilitud, que son, digamos, como la técnica más utilizada en el análisis de frecuencia en muchos paquetes de software que usan esto de máxima verosimilitud. Este informe lo hago para las zonas donde el K dio negativo y el contraste de cuencas que solo tienen un sitio de medición y una área más pequeña. El mismo proceso lo hago para evaluar una zona compuesta, y aquí ya se evidencia que entre mayor área, los caudales que yo genero con estas metodologías se extrapolan y me dan valores, digamos, muy por fuera de los rangos. Y aquí tanto los L momentos como la máxima verosimilitud coinciden prácticamente en los valores que se obtienen. Ahora hacemos el mismo análisis
para las zonas donde el K dio negativo, y aquí ya es lo opuesto, la curva regional tiende a subestimar los periodos de retorno junto con la Gumbel, y los otros métodos tienden a generar caudales mayores, pero rescatando que los elementos, que es la línea azul punteada, digamos que es como la que mantiene como una coherencia más a los registros, para evitar como generar pues, caudales de periodo de retorno muy altos. Es una buena alternativa seleccionar en este análisis esa curva que selecciona la regional. Lo mismo hago para un sistema compuesto, en donde aquí es más evidente que la curva regional subestima la curva de máxima verosimilitud. Se ajusta también igual que la de los elementos, pero pongamos el método de GML, sobreestima. Entonces, digamos que en un análisis puntual, si me tocara tomar la decisión a mí, pues yo tomaría los elementos como una alternativa para evaluar los periodos de retorno, teniendo en cuenta todo, digamos, la incertidumbre que trae este proceso. También finalmente, para buscar una validar, es el parámetro de forma que se obtuvo por los diferentes métodos. Se buscar correlaciones con el K obtenido de máxima verosimilitud y el K obtenido con los elementos. Esto se hace para mirar si de pronto el K tiene alguna posible conexión con la red hídrica, y poder como buscar, digamos, una inferencia, una explicación de por qué el valor negativo es importante de este parámetro. Aquí de hacer el contraste, hice una correlación de los casos obtenidos con el total de drenajes de orden 3, y encontré, digamos, para el máxima velocidad, encontré que me daba una correlación negativa, que es algo, digamos, o sea, algo como contradictorio, que entre menos drenajes, bueno, es una relación que no es coherente. Y al hacer el mismo proceso con los parámetros del K obtenidos por el método de los elementos, me da una correlación que, aunque sigue siendo baja, pero me da una idea de que sí hay una conexión entre la red hídrica y el comportamiento de este parámetro en la evaluación de eventos extremos, y donde me brinda, dice, este K, el valor negativo es fundamental para tenerlo en cuenta en los análisis de eventos extremos. Conclusiones relevantes que encontré y que traigo aquí: la evaluación integral de los caudales extremos en el área de estudio reveló que la metodología tradicional presenta limitaciones importantes, lo que resalta la necesidad de adaptar los enfoques analíticos a las particularidades de cada cuenca. Es importante, particularidades de cada cuenca. Los resultados muestran que la no estacionalidad en los registros históricos no se explica únicamente por cambios climáticos, particularmente considerando la brevedad de las series temporales del área de estudio. En su lugar, se identificó que factores antrópicos como la minería, la construcción de distritos de riego, la agricultura, la ganadería, y también se observa que la temporalidad de las series coincide en desarrollo de estas actividades, sugiriendo que los factores humanos han modelado de manera determinante la dinámica de los caudales extremos en el área de estudio, superando de alguna forma la influencia de variaciones climáticas en este contexto específico. El uso de los elementos fue fundamental para capturar el comportamiento del parámetro de forma K, logrando un ajuste adecuado de las distribuciones en el 75% de los casos dentro del rango efectiva en sitios con registros cortos, superando a otros métodos como máxima verosimilitud y máxima verosimilitud generalizada, que presentaban variaciones más amplias. Se identificó una relación positiva entre el parámetro K y el número de drenajes de mayor orden hídrico, destacando que la estructura de la red hídrica tiene un impacto directo en la forma de los caudales extremos, proporcionando un marco más preciso para interpretar los patrones hidrológicos locales. Un aporte relevante fue la validación de la homogeneidad estadística del área mediante la medición de discordancia y la construcción de hélices de confianza al 95%, que permitió demostrar que el nivel regional de las estaciones hidrométricas comparten características similares y pueden ser modeladas mediante una distribución parental común, como la de valor extremo generalizado. Sin embargo, los análisis de escala local revelaron una complejidad significativa que no se refleja en esta homogeneidad aparente, especialmente en cuencas con intervenciones humanas intensas, subrayando la importancia de combinar enfoques regionales y locales en la interpretación de los caudales extremos. El parámetro de forma
emerge como un indicador clave para comprender la influencia de factores antrópicos en las dinámicas hidrológicas. En sitios con K positivo se observa una mayor alteración hidrológica asociada a la minería y a la pérdida de cobertura vegetal, mientras que en sitios con K negativo los caudales mostraron mayor estabilidad, sugiriendo una intervención humana más limitada. Las referencias más relevantes para este estudio las presento acá: Matala, Hawks, Greenwald, Gutta, Hawking y los trabajos de Hawking que se realizaron. También la referencia de que en el análisis que se hace de la estacionalidad con los trabajos de Olsen del 98 y los trabajos de Salas en el 2014, pues hacen ver que el análisis de frecuencia es hora de presentar, digamos, un replanteo y buscar nuevas herramientas que permitan una conceptualización mejor. Rinaldo Rodríguez y Turber y los trabajos de Turber también fueron fundamentales en este proceso, ya que de alguna forma también me motivaron a visualizar la cuenca desde el componente ecosistemático como tal, y no solo va a ser el análisis de frecuencia tradicional, que es a partir de analizar los datos en una estación, en un equipo, y tratar de ajustar una curva, sino me llevó a mirar qué procesos se están dando y por qué esos comportamientos del valor de K. Y finalmente, para entender la climatología y los factores climáticos, los artículos de Poveda pues fueron fundamentales para entender bien y tener una percepción de estos factores dentro del sistema de estudio. De todas formas, aquí agradecerles y ojalá haya podido cumplir las expectativas que esperaban de este artículo, y nuevamente agradecerle a todos por su colaboración y sacar tiempo para apoyar este proceso. Gracias. Muchas gracias por tu presentación y por haber respetado también eh, de la presentación. Le pido que revise su conexión porque saca colgado. Señor. Que salga, perdón, que salga. No lo he entendido, doctor Juan. No, revise su conexión porque saca colgado y ahora viene la sección de preguntas. Se está intercortando la llamada. Juan Diego, perdón, es que se está yendo entrecortado. Lo escucho bien. ¿Seré yo entonces? En un momento. Hay mala señal, creo. Yo voy a moverme aquí. Se oye entrecortado. Sí. Ok, espera un momento. Cerramos aquí. Bueno, ejecutando. Creo que de mi No se escucha. Muy bien, buenos días. Me desconecté y me volví a conectar y espero que ahora me escuchen mejor. Sí, ok, perfecto. Muy bien, entonces le doy la palabra entonces a los evaluadores. Pues démosle la primera oportunidad a María Cristina de hacerle preguntas a John Frey. Adelante, María Cristina,
Y pues damos tantas ronditas como sean necesarias hasta que queden satisfechos. Adelante, María C. Bueno, gracias. Hola, John, muy buenos días. Buenos días, gracias. Buenos días. ¿Ya te bajaron un poco los nervios? Sí, señora, un poquito. Ok, bueno. Como vamos a hacer varias ronditas, yo tengo aquí un par de preguntas. Entonces voy a empezar preguntándote sobre las limitaciones, pero también sobre las cosas buenas que encontraste en tu presentación y sobre todo al final, en el tema de las conclusiones, mencionaste limitaciones importantes sobre el parámetro K, pero también limitaciones importantes en el uso de algunas de las medidas con las que comparaste el L momento. ¿Qué limitaciones importantes encontraste en el desarrollo de tu proyecto y qué ventajas también importantes encontraste, teniendo en cuenta cómo han cambiado las dinámicas, teniendo en cuenta que trabajaste principalmente en una zona con transformaciones antropogénicas bastante altas? Como para ir entrando ahí en materia. Bueno, una de las limitaciones que yo encontré es la certeza del dato, de las datas, de los registros que se entregan por la entidad como tal, ¿sí? Porque de antemano ya sé que estos registros traen una incertidumbre y eso también puede, digamos, de alguna forma alterar las conclusiones y las inferencias que puedo sacar a partir de la evaluación de estos parámetros. Eso lo veo como una falencia. La otra que aprovecho es que debido a esa falencia yo empecé a buscar distribuciones que tuvieran un mejor comportamiento, o sea, no distribuciones, sino unos métodos que me generaran y que trataran de ser, digamos, como más realistas a esos fenómenos. Y ahí es donde yo encuentro que en los parámetros que me dan las otras metodologías, el parámetro de K surge como algo positivo para ellos y entonces ahí empiezo a tener una limitante en que tengo que mirar cómo fue que, digamos, la herramienta que utilicé para calcularlo, porque es una herramienta de R, ¿sí? Ya tiene un limitante en el sentido de que algo está calculándose mal o ese factor de K no se le da la importancia en ese método, digamos, del método de Bayes, el método de máxima verosimilitud como tal, porque en el trabajo de Hodgkin ese factor es muy bien trabajado, inclusive yo releí muchos artículos alrededor de eso y vi la importancia de eso y que ellos sacan toda una matemática alrededor de eso. Entonces, para mí, ese limitante de tener como esa inconsistencia me llevó a buscar muchas formas de ajustar estas curvas y más en mi proceso de trabajo continuo, ¿sí? En que me someto y uno encuentra miles, digamos, muchos programas ya organizados para hacer análisis de frecuencia, como cajitas negras que uno las aplica y los resultados dan. No sé si me voy a entender. Sí, y de la dinámica del sistema, ¿encontraste alguna limitación? La dinámica sí, o sea, otra que no sé cómo medir es que si yo miraba los títulos mineros porque yo conozco el sector del Tolima por lo mismo, mi trabajo ha sido enfocado en apoyar a los mineros en respuestas de la corporación autónoma, ¿sí? En donde eso me lleva a que a cada rato estar evaluando registros y eso. Y encuentro con este que hay títulos que vienen siendo otorgados desde el 75 en adelante. Y si uno mira los registros históricos con los que estoy trabajando, esos registros también tienen, digamos, esas mismas fechas. Entonces, ¿cómo poder manejar esas transformaciones dinámicas que se han venido dando en el territorio con esos caudales que se registran en esas estaciones? O sea, me genera a mí gran interrogante porque esa es una dinámica activa, ¿sí? En este momento las cuencas están cambiando, ¿sí? Y esos caudales que nosotros registramos, esos caudales vienen ya, digamos, con composiciones diferentes. Y lo que ellos llaman que hay que ajustarlas con distribuciones compuestas porque traen otros factores implícitos dentro del dato. Entonces, eso sí me ha causado cómo poder separar esa complejidad del dato con la dinámica del sector, más teniendo en cuenta que hay bocatomas, que hay distritos de riego, que a cada rato hay demandas porque se quedan sin agua los distritos de riego, le echan la culpa a los de la minería, ¿sí? Entonces, todas esas cosas, ¿cómo las puedo modelar para yo tener una inferencia real y poder dar datos, digamos, de periodos de retorno que sean acoples al sistema? Ok, entonces ahora las ventajas, lo bueno. Yo noté varias oportunidades en lo que acabas de mencionar, pero por lo menos una, porque tengo una pregunta más adelante en la que voy a ampliar. ¿Qué ventaja
identificaste en todo este proceso que tú digas, bueno, esto en medio de fue bueno para mí, para el desarrollo de mi proyecto? Pues para mí una ventaja es que me quita el miedo de hacer evaluaciones regionales, porque una de las salidas cuando uno tiene falta de datos, busca procesos regionales y buscar otras zonas para llevar los datos a la zona que no tengo estudios, ¿sí? Algo que me fascinó acá en esto es que yo pude tener un contacto directo en cada punto de medición y pude contrastar esa falencia, y entonces ya a mí me da criterios de que si me toca establecer un análisis para, digamos, para determinado estructura hidráulica, ¿sí? Tengo unas herramientas mayores que me permiten tener esa concepción de irme digamos, a lo seguro y no irme por la distribución como se acostumbra, no me voy por la más alta que por seguridad, o me voy por la más baja, dependiendo la implicación que traiga el proyecto. Cambio aquí, digamos, y lo dije en la conclusión, el método regional hay que combinarlo con la problemática local y conocer la dinámica local, es lo que es fundamental para yo poder de todas esas metodologías escoger la mejor. Para mí, los momentos es mi alternativa de aquí en adelante. Voy a cerrar esta primera tanda preguntándote, ¿te imaginaste en ese proceso el desarrollo de una nueva herramienta, de un nuevo paquete, de este nuevo código abierto para que otros puedan seguir en el proceso? Sí, ya lo estoy implementando, porque inclusive ahorita ya hay actualizaciones de los manuales y eso, y digamos dejar estas herramientas abiertas con estas ideas y que los puedan reproducir, porque la idea es que puedan reproducir los datos y buscar. Entonces a mí eso me parece que es un aporte que puedo empezar a brindar. Y obviamente lo que yo decía al comienzo, la estructura no solo es que el análisis de frecuencia, porque lo hago desde la parte de ideología, sino que conozco el ecosistema, soy parte de ese ecosistema dinámico, ¿sí? Y eso me motiva más, porque digo, bueno, si yo conozco, entonces en otra parte tengo que exigir lo mismo, el mismo conocimiento. Y ahorita con todas las herramientas tecnológicas que hay, que interactúan, como los servicios SIG, las imágenes Sentinel, todos esos procesos que enriquecen esos procesos. Entonces eso me motiva más como a buscar esas relaciones que se pueden dar y cambiar el análisis de frecuencia a nuevas herramientas para toma de decisiones. Gracias, John. Muchas gracias a María Cristina. Bueno, continuemos con Heber. Heber, por favor, adelante con sus preguntas a John Freddy. Sí, gracias. Sí, quisiera que interviniera primero, por mi admiración y respeto, nuestro profesor Granados, y yo de último, si se puede, profesor Granados. Profe Mario. Bueno, buenos días a todos. Un saludo especial al profesor Ebert por la deferencia. Primero que todo, pues agradecerle a John su presentación. Como dijo Juan Diego, pues muy ajustada a las reglas, y eso pues le da formalidad a este proceso. Yo tengo, digamos que inquietudes con respecto a la dinámica de las cuencas, por razones de minería, en general por el uso del suelo. Y entiendo que pues es muy difícil tratar de generar covariables que vayan o que conformen series de tiempo que puedan relacionarse directamente pues, con las series anuales de caudales de las cuencas. Y por lo tanto, entonces, una pregunta que quisiera hacerle a John es si sería conveniente de alguna manera expresar esas limitaciones en el artículo, tratando de no permitir que, digamos, que el lector de alguna manera trate de entender que efectivamente hay una covariable y que hay una relación a lo largo del tiempo muy clara, cuantificable, de
de las actividades antrópicas para poder tener esas dos series y hacer la relación. Entonces, no sé usted qué opine, John. No, inclusive gracias al doctor Luis Díaz Granados y sus comentarios y observaciones fueron fundamentales para corregir, digamos, el artículo. Y obviamente también llegó, digamos, a hacer claridad que este es un pequeño acercamiento, ¿cierto? Que me lleva. Ahora, para establecer eso que usted mismo me solicitaba como covariables en el, digamos, en el uso de las dinámicas propias de las cuencas y eso, es un proceso, digamos, complejo y que dan ganas de meterle la mano porque tenemos demasiada información, mucha información recopilada por todas las entidades territoriales y eso sería fundamental desde los títulos mineros, de las concepciones, los volúmenes que se han sacado. O sea, tenemos muchas herramientas en este momento que podríamos evaluar, digamos, las dinámicas que se han dado dentro de esos títulos y poder correlacionarlas con el análisis de frecuencia tradicional. Eso a mí me motiva mucho porque conozco el sitio y conozco el sector. Ahora, eso es una dinámica y las dinámicas de los causas principales en la región están profundizando sus líneas de energía, las bocatomas están quedando sin agua, todas esas cosas, cómo evaluarlas y cómo poder, ¿cierto?, generar esa inferencia con las herramientas que tenemos. Eso me motiva y dentro del artículo también lo expresé que esto es un primer acercamiento y que obviamente otros procesos de estudio llevarían a establecer covariables, tanto como el uso de la minería. Lo que Granados decía, sí, la minería se hace solo en sectores de los ríos. No, en la zona yo conozco y se hacen patios de acopio, se hace deforestación. He trabajado en procesos multitemporales de las coberturas y conozco la dinámica de la región. Entonces, todo eso enriquecería el proceso. Obviamente es un trabajo complejo y un reto. Ok, muchas gracias. Otra inquietud es la siguiente, John. De todas las estaciones que usted pudo analizar y tener pues, la información adecuada, usted hizo pruebas de estacionariedad y el resultado fue que, digamos, a grosso modo, 40% de las estaciones pues, se iban por la hipótesis alterna. Usted, dentro de sus análisis, hizo algunos, digamos, análisis comparativos de todo el grupo de estaciones, que creo que eran 26, Sí. con aquellas que solamente eran las que, de acuerdo a esa prueba de hipótesis, eran estacionarias, como para Sí. tener un contraste allí y poder valorar un poco el hecho de que algunas pues no mostraban estacionalidad. Sí, claro, o sea, eso lo tuve en cuenta desde el mismo momento en que monté esos test de no paramétricos, ¿sí? Empecé a cruzarlos con la localización geográfica de la estación y empecé a evaluar los entornos de la estación, no solo en el punto de medición, sino lo que pasa aguas arriba y aguas abajo de la cuenca, cruzándola con estudios que tengo de la zona, ¿sí? Porque pues la estacionalidad no solo se debe o sea, cambios de la parte estadística en la media, sino a cambios en las concepciones que se hacen de distritos de riego y de agua que influyen en esos comportamientos. Entonces, sí, obviamente por eso en los mapas centro, los puntos de distritos de riego, las relaciones cercanas de las minerías, eso, porque esos datos ¿cómo se dice?, de tendencia, no son fáciles de adjudicar a un factor propio, o sea, si me hago entender, son muchos factores los que influyen para que esas caudales en algunas partes me están dando con pendientes negativas de seno, o sea, que hay menos caudal y en otras partes me da una pendiente positiva, pero no se puede relacionar directamente a problemas climáticos en la región, sino más bien a intervenciones y a la demanda de luz del agua que se da en la región. Ok. Bueno, y ya para no molestar más, la última pregunta. El fenómeno ENSO, ¿qué tanto puede estar involucrado allí en sus análisis, digamos, conceptuales del entorno y cómo eso podría eventualmente poder ser incluido en sus análisis? Pues ahorita yo estoy haciendo un proceso paralelo que es a partir de las prestaciones de pluviometría que están dentro de la misma región, que son las que me pueden dar, digamos, un indicio, ¿sí?, del comportamiento.
directo, porque es una variable que está, digamos, está gobernada por esos fenómenos climáticos. Entonces, ese es el contraste que quiero hacer ahorita. Empecé haciendo un análisis de frecuencia tradicional como para caudales máximos con toda la incertidumbre que manejan los datos. Y parte de esa incertidumbre la quiero, digamos, contrastar con una metodología parecida a la que implementé a los caudales con los eventos extremos de los pluviómetros en la región para ver si puedo encontrar ese contraste y esa fenomenología del ENSO, cómo se puede ver reflejada en la cuenca, en el área de estudio, teniendo en cuenta la influencia que tiene con respecto a la cordillera oriental por los chorros del Chocó, que lo expresa esto en la referencia que nombré, ¿sí? Y teniendo en cuenta que también hay corrientes que vienen por la parte del llano que también influyen. O sea, es un sitio de convergencias de fenómenos climáticos interesante que uno debería meter en todos esos análisis para poderlo tener en cuenta y hasta ahora me estoy entrando en ese mundo para entenderlo mejor. Muchas gracias, John. Muchas gracias, Mario. Profesor Eber, adelante con sus preguntas. Gracias. Bueno, primero que todo agradecerle a Juan Diego por su rol de coordinador de este bonito encuentro. A nuestro protagonista especial hoy, John Freddy. Aproveche mientras yo hago una breve introducción de respirar profundo, John, para que Gracias. se le retire un poco los nervios, respire profundo, tranquilo. A nuestra primera interlocutora, María Cristina, excelentes preguntas, ahí respondió parte de mis inquietudes. Por supuesto, un saludo muy especial, un abrazo fraternal a mi profesor Nelson Obregón y a mi profesor Mario Díaz Granados, a quien hace años no nos vemos, pero siempre lo he admirado y lo he tomado como referencia. Creo que hace unos 3, 4 años publicaste un libro, Mario, de hidrología en los Andes, me parece, antes de tu pensión, ¿fue? Fue el año pasado, realmente. El año pasado ya. Sí, Listo. como año y medio ya lleva. Gracias Sí, por sí, ese aporte social que tanto necesitamos. Y desde ya pues quiero felicitar a John Freddy porque estuve leyendo detenidamente la propuesta del artículo en su trabajo, digamos, de tesis en la maestría. Hace unos aportes interesantes. La hidrología en nuestro país y de por sí en el mundo, tú nombraste a Sala, nombraste a Jamatala, a Poveda. La hidrología en nuestro país y en otros países, incluso en Estados Unidos, Rusia, etcétera, es una ciencia que tiene muy pocos investigadores. Y qué problema tan grande que el agua es el elemento más complejo. Miren que los científicos pueden enviar misiles, diseñar autos, etcétera, pero todavía ni siquiera podemos modelar bien el fenómeno de turbulencia en la atmósfera, ¿cierto? Entonces, tú haces unos aportes especiales en este trabajo, te felicito de antemano. Como lo escribí en mi evaluación, es un buen trabajo, hay unos esfuerzos, hay unos detalles. Como lo acentuó mi admirado profesor Granados, cumples, digamos, con todo el procedimiento. Entonces, por eso consideré en mi evaluación que tu trabajo está bien hecho. Me quedaron unas observaciones que son de forma sencillas, pero que pues igual había que hacerlas. Lo primero es lo siguiente, John. Digamos que la base de todo estudio hidrológico son nuestros datos, ¿sí? Y tú escogiste un dato que a veces en mis clases explico, tiene varios conjuros, que es el dato de caudales. Y dentro de esos conjuros del dato de caudales es que escogiste el peor de los casos en términos de incertidumbre. Escogiste, imagínate, los valores máximos, ¿cierto? Si hubieses escogido, por ejemplo, hacer el estudio con énfasis en valores mínimos, el daño y las consecuencias de los daños de la incertidumbre es menor, porque digamos que nosotros sabemos que en las corporaciones autónomas regionales, en las empresas privadas y en el IDEAM, casi siempre se afora en caudales bajos. Uno mire una curva a nivel caudal de aforos y los aforos están concentrados del promedio hacia abajo. Y para arriba ya esa curva es fruto de la imaginación del ser humano que va a extrapolar, interpolar. Entonces, ¿en qué medida tú lograste revisar, estudiar
esos niveles de incertidumbre en los caudales máximos que tomaste, o simplemente tuviste en cuenta que tienen alta incertidumbre, pero no lo revisaste? Bueno, primero los datos que la entidad me proporciona, digamos, en los portales abiertos de datos, ese es el dato que Sí, entrega. Crudo, no es crudo porque cuando uno hace la evaluación, yo hice una evaluación de los datos, ellos tienen 3 niveles de aprobación, ¿sí? Y los datos de las 26 estaciones tienen un nivel de 900, que significa que están en revisión, ni siquiera son datos, o sea, son datos que están ahí para revisar por la entidad, ¿sí? Entonces, de entrada, ya ese dato me genera mi ruido. O sea, yo sé que el dato viene con ese ruido implícito en el dato. Pero como voy a decir algo que de pronto puede, pero es lo que hay para trabajar en el medio cuando, cuando le dicen a uno un análisis de frecuencia para la cuenca X, que necesitamos hacer el paso de un puente elevado, un ejemplo. sí. Entonces, me gustaría, para darle continuidad a este trabajo, tener los datos crudos, o sea, que no tengan intervención, porque observé que muchos de los datos tienen intervenciones en el periodo que evalué actualizado. Entonces, eso ya también está generando un ruido al dato. Entonces, a mí sí me gustaría de pronto llegar a tener de las 26 estaciones, hay 21 estaciones lineográficas, poder tener las curvas de calibración, o sea, las curvas como son estaciones lineográficas, y tener los lineográficos y centrarme a buscar esa incertidumbre. A mí me gustaría llegar a ese nivel para poder contrastar con lo que encontré ahorita con el dato puntual. Bueno, yo te oriento cómo lo vas a hacer, porque entonces me confirmas que no lo hiciste. Ahí te envié al chat, ¿cierto? Un artículo de hace muchos años en donde logramos identificar algunos márgenes de incertidumbre para Bueno, sí. caudales máximos y mínimos. Y nosotros tomamos 10 estaciones en todo el país. Esos se invirtieron cerca de 1.000 millones de pesos desde el IDEAM y se aforaron en esas 10 estaciones todas las semanas durante 2 años. Y se hizo la comparación entre aforar 4 o 6 veces al año, como hace el IDEAM, ¿cierto? La misma Sí, estación, y aforarla todas las semanas. Entonces ahí tienes ese artículo, y ok. para caudales máximos en ese primer estudio nos dio más del 60% de incertidumbre. Sin embargo, otros autores constatan que en caudales máximos, desde el origen del dato, cuando vas a forar con molinete, hasta que llegas a la estadística y procesas, digamos, el periodo de retorno, el margen de incertidumbre puede superar el 300%. Eso te lo digo para que pues tenga mucho cuidado. Por eso mi pregunta en la observación era si impactaba o no la incertidumbre desde el origen del dato hasta el final de tus resultados, si impacta esa incertidumbre tus resultados, ¿cierto? Ok. Entonces, digamos, nosotros estamos aforando con molinetes velocidad, márgenes de incertidumbre del 5 y es hasta el 12%, generalmente son molinetes OTT, pero esa es la incertidumbre del dato que tú tienes en el aforo. Luego ese ático tú lo montas en la curva, y ya el error de la curva de regresión, imagínate que ni siquiera en nuestra área de hidrología tenemos métodos para calcular la incertidumbre manejando una curva, y la curva se hace con datos que tienen diferentes tipos de error. Eso lo han logrado hacer los médicos. Los procesos de cirugía, los científicos, digamos, que están desarrollando modelos en medicina, se percataron eso, y hay un área nueva en medicina que poquitos la han pasado a la hidrología, que se llama cómo calibrar las curvas. En medicina pues no son nivel de agua y caudal, sino otras variables con datos que tienen diferentes tipos de errores, porque nosotros extrapolamos, interpolamos las curvas de aforo asumiendo que el error del aforo en la velocidad es la misma. Y los técnicos, los que hemos trabajado en los ríos, sabemos que un día aforan con un molinete y otro día aforan con otro molinete, y muchas veces aforan también en las corporaciones con molinetes de diferentes márgenes de error. Por ejemplo, en el 2010, molinetes con el 5%.
En el 2012, molinetes con el 7%. Entonces, ese tema es importante, John Freddy, que lo tengas presente, porque más que estás tratando un modelo de procesamiento estadístico bastante interesante y por eso te felicito. Ese es el primer tema. El segundo tema, lo decían nuestros evaluadores anteriores, mi admirable profesor Granados y nuestra colega Ana Cristina, el tema de estacionalidad. Digamos que yo no sé si tú lograste estudiar el proceso de estacionalidad. Uno generalmente lo revisa para el primer momento estadístico, para el segundo momento estadístico, ¿cierto? Dispersión o variancia. ¿Tú hiciste alguna evaluación de estacionalidad para el tercer momento estadístico o el cuarto? Porque en un análisis tú estudias la asimetría y la kurtosis. Pero ahí no vi en tus primeros análisis el tema de estacionalidad para ese nivel tan complejo, porque recordemos que fue Pearson el que se inventó esas fórmulas de varianza, asimetría y kurtosis. ¿Tú hiciste alguna revisión de estacionalidad con ese alcance? No, en este proceso no, señor, no abordé esa metodología. Bueno, la tercera duda es la siguiente. Digamos que tú obtienes unos resultados muy valiosos y de nuevo, pues, digamos, me siento muy grato por ser el evaluador de tu propuesta de artículo. Y estas dudas es como para que logres justificar los resultados. Decía María Cristina, ¿cuáles son tus dificultades? ¿Qué problemas tuviste y qué oportunidades, ventajas encontraste, ¿cierto? Es como para que logres identificar la pulcritud de la propuesta de tu artículo, porque tu trabajo yo lo considero que es excelente. El tercer tema es, digamos, tú obtienes unos resultados, y lo decía el profesor Granados, con un porcentaje que es casi la mitad. Aunque en Japón la frase ya casi son cosas que nunca existen, porque si es casi, pues no existe. Pero digamos que tú mismo lo escribes con un 40% de casos en los cuales la GEF, ¿cierto? Tu distribución elegida no se puede aplicar y en los cuales el periodo de retorno no se puede calcular porque resultan procesos no estacionarios, ¿sí? Recuerdo al profesor Nelson, por ahí en el 2015-2016, dirigió una tesis sobre un modelo para calcular periodos de retorno en procesos no estacionarios. Creo que fue Josué Daza, un estudiante de la Universidad Nacional, mi admirado profesor Nelson, y el ingeniero Josué hacía unas aclaraciones sobre cómo cuando tengo condiciones no estacionarias, eso tiene, digamos, unas consecuencias. Además que ese modelo es del profesor Sala y otro autor y recibió un premio en Estados Unidos nacional. Entonces mi pregunta, Josué, es, digamos, tú al presentar este artículo, ¿por qué no dejas solamente ese otro 60% donde sí puedes aplicar el modelo estadístico GEF? Sí, señor. Pues porque, digamos, no es una recomendación, sino una duda. Digamos, tomaste tantas estaciones, digamos 25. Nosotros para calcular los niveles de las incertidumbres tomamos esa vez 10. Pero si tú tomaras, por ejemplo, en el país, hay cerca de 1.500, 1.600 estaciones hidrológicas entre todos los sectores. Pero por ahí 600, 800, la mitad casi afuera caudales. Si tú tomaras, digamos, 100, 200 estaciones, ¿qué crees que vas a encontrar en cuanto a no estacionalidad? Es mi pregunta. ¿Qué iba a encontrar si tomara todas las estaciones? Digamos, se aumentan de 25, 26, 21 a 100. Pues digamos que si esas estaciones las encuentro localizadas dentro de la región andina, que es una de las regiones más intervenidas y más saturadas de procesos en infraestructura y eso, muy seguramente de esas 300 estaciones que estén dentro de esa área de la de Cuenca, muy seguramente más de la mitad me van a mostrar procesos no estacionarios.
Y entonces, ¿cómo vas a hacer para garantizarle la Bueno, entonces ahí replicabilidad vienen del las herramientas, puesto? las herramientas que usted me está diciendo. O sea, ahí es donde yo también puntualizo que ya el estudio lo tengo que llevar a un nivel de análisis local. O sea, tengo que, o sea, pues, en el artículo yo hablo de la curva regional como una opción, pero en la curva regional no me baso en mis conclusiones porque veo que la curva regional es muy sensible y parte de lo que usted me está comentando se ve reflejado en ella. Entonces yo lo que digo es que con las herramientas que yo llego a tener, digo, no, pues es que yo, o sea, yo aquí tengo que ser coherente, ¿cierto? Y tengo que conocer la dinámica de local antes de conocer la región. Entonces, si yo conozco de alguna forma la dinámica local, puedo de alguna forma amortiguar, digámoslo, esa incertidumbre porque conozco las dinámicas propias. Entonces estoy dando el análisis de frecuencia, digamos, a otro nivel en el sentido de que no solo es el ejercicio estadístico en la oficina, sino el ejercicio de la dinámica propia y el desplazamiento y mirar otros factores que me pueden estar influenciando y cómo puedo meter esos factores y modelarlos en el análisis que quiero hacer con las herramientas que tengo y con las matemáticas que se han desarrollado para esos procesos, obviamente llegando de pronto a llegar a soluciones matemáticas que pueden optimizar esos procesos. Pero eso es lo que yo pienso, ¿no? Ya, mi profesor Nelson, una preguntita a su merced. ¿Usted sí creería con la experiencia que tuvo del cálculo de periodos de retorno en casos no estacionarios que este tema podría tener una continuidad hacia esa dirección? Se la hago a su merced porque pues yo por supuesto no. Muchas gracias, profesor Ebert. Y solamente un comentario en relación a eso. Pues por ahí hay unos estudiantes que están agarrando las estaciones de caudales instantáneos máximos del IDEAM, más o menos con para unas 40 estaciones que tienen una tendencia positiva, se han aplicado los procedimientos del profesor Salas, y sí llama la atención de que esos periodos de retorno no estacionarios, pues obviamente se alejan de ese valor estacionario, ¿no? Pero todavía se sigue Están en investigando en eso. fase de experimento. Listo. John, ya una última pregunta. Estas son dudas, digamos, que tenía, digamos, al leer su documento. Hoy aclaraste varias en tu exposición, ¿cierto? Yo te recomendaría, digamos, en el tema ya del texto del artículo, darle nuevamente como el artículo en mi consideración, y así lo evalué, está listo prácticamente, los procedimientos, me gustó, te felicito, pero sí te recomendaría como mejorar la secuencia del procedimiento. O no sé, mi profesor Mario y María Cristina, si en mi cabeza es muy antigua, pero yo recuerdo que nosotros cuando estudiamos algo, uno mira primero los datos, luego el cumplimiento de aquellas hipótesis que uno trabaja para determinar que el proceso es estacionario, no estacionario, y sigue como una lógica. Yo, sin embargo, me quedó una sensación que la redacción saltas como de un pasito a otro. No sé, fue una pequeña sensación. Eso, como te digo, son mis observaciones de forma, que por supuesto no tiene nada que ver pues con la calidad, el nivel, el esfuerzo que hiciste en lo que nos enviaron desde la coordinación. Sí, y son observaciones de forma, son dudas, digamos, de forma. Pero sí me quedó una sensación que en la redacción se podría mejorar como las etapas de lo que tú hiciste. Y creo que omitiste, según la presentación y las respuestas que dice a los evaluadores anteriores, omitiste, digamos, algo muy sustancial que te le preguntaba al profesor Mario sobre esa relación actividad humana y comportamiento de caudales, ¿no? Ese es un tema muy complejo. Yo no conozco el primer estudio, por ejemplo, que relacionen construcciones contra caudales. Es más, los estudios que tratan de correlacionar precipitación con caudales, los coeficientes de correlación tienen muchísima incertidumbre. Y no porque no la exista, todos sabemos que conceptualmente y cualitativamente la lluvia produce los caudales. Y todos sabemos, me gustó que haya citado a Germán Poveda, todos sabemos que nuestras actividades humanas inciden en los caudales, pero lograr uno sacar una gráfica de correlación
esa vaina, como lo decía mi profesor Mario, tiene un conjuro de oculto allí, una vaina egipcia que no nos deja entrar en ese mundo del saber. Yo te felicito, John. Esas eran mis dudas y mis preguntas. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Ever, muy amable. Muy bien, profesor Eder, muchas gracias por sus comentarios y por sus preguntas. Pues demos otra ronda de preguntas y empecemos por María Cristina, que sé que tiene más preguntas por ahí guardadas. Adelante, María C. John, bueno, ahora Mira. yo te quiero poner a pensar en otros escenarios, es decir, para poder entender la replicabilidad tal vez de la metodología. Tengo un par de dudas. El parámetro K se ve alterado por la transformación de los ecosistemas. Sí, eso es Es lo que... decir, en la medida que tenemos esas transformaciones o cambian esas dinámicas productivas, económicas, sociales, culturales, el parámetro K es susceptible de variar. Muy ¿Sí? sensible. Es muy sensible. Ok. Entonces ahora yo quisiera que me cuentes cómo te imaginas ese proceso de comparación de los métodos que empleaste si yo tuviera, por ejemplo, zonas menos transformadas. Es decir, ¿qué pasaría si me llevara, por ejemplo, este análisis a una zona que no estuviera transformada con la misma intensidad de la zona que analizaste? ¿O qué pasaría, por el contrario, si lo llevara a una zona que estuviese totalmente transformada? Listo. Mira, pues algo que me llamó la atención de los resultados que encontré cuando el parámetro de cada va dentro del rango físico del estudio de Hawking es que en donde el parámetro tenía un buen comportamiento en el parámetro negativo, sí, al cruzarlo con el índice el índice de vegetación normalizado, veía que la cobertura vegetal en los drenajes de tercero, cuarto y quinto orden, sí, se mantenía. Entonces eso también me llevó a pensar en que es un indicador, por eso dije en una conclusión surge, o sea, como un indicador. Y cuando el parámetro cambia abruptamente a positivo, yo decía, bueno, y lo correlacionaba con la localización del punto, observaba mucha afectación. Entonces eso ya me está dando, digamos, una directriz de que si yo tomo una zona conservativa como la denomina Guta, ¿cierto? Voy a encontrar que ese parámetro va a ser fundamental y que va a estar dentro del rango que están encontrando otros estudios, creería yo, porque pues lo alcancé a percibir en este proceso que hice, en este ejercicio que hice. Ok. Ahora voy a retomar una de las preguntas, una de las suposiciones que te hicieron antes. El profesor te preguntó sobre el aumento de estaciones. Es decir, ¿qué pasa si aumentas las estaciones en el No. análisis? Y tu respuesta estuvo enfocada en el cambio de la escala espacial, es decir, este paso de trabajar en escala regional y empiezo a mirar con mayor detalle en la escala local, ¿no? No, yo lo que dije fue, lo que debía entender es que para mí la región andina, digamos lo que es la cordillera oriental, entre la oriental y central, ¿cierto? Son las zonas con mayor afectación y son las zonas que tienen, digamos, más como de agotamiento, digamos, de los ecosistemas por la infraestructura, por todos los procesos que se están dando en la región y es una zona de cuidar, digámoslo así. Entonces, para mí, el ejercicio que hago con la región mía, digámoslo aquí, el del Tolima, ¿sí? Se puede replicar y lo he replicado ya en otros procesos en donde también encuentro digamos, resultados similares. A eso me refería. Entonces, para mí ya, si yo cogería esas estaciones, obviamente lo que tú hagas, ahorita contextualizo en el sitio y en el punto donde están. Más que con los mapas que yo he montado de la parte de minería a nivel nacional, he mapeado esas zonas con altas alteraciones por minería. Entonces, muy seguramente habría un contraste de llevarme estos datos por la misma zona andina y poder encontrar resultados similares a los que encontré aquí en la cuenca del Saldaña. Pero si yo me voy por decir a la región del Chocó, una región más conservada, ¿cierto? El análisis va a ser diferente. Tengo la seguridad. O sea, los procesos de minería son menos allá, son hay procesos, pero son menos densos que los que se ven en la región andina. Por eso me centré, digamos, en la región andina como pivote para mi proceso y darle como un valor fuerte a ese parámetro como un indicador. No sé si... Ok, no, discúlpame, tal vez formulé de manera incorrecta la pregunta. Voy a intentar reescribirla.
¿Encontraste una diferencia en el análisis que hiciste cuando tenías estaciones que tenían mayor cantidad de datos que con las que tenían menor cantidad de datos? ¿Hay una diferencia en el análisis que hiciste? Como tal, cuando se hace el análisis de homogeneidad que se plantea en el documento, que es el análisis de discordancia de Hodgkin, ahí se mira el número de años que tiene cada estación y lo que se busca y son periodos heterogéneos. O sea, cada estación, y a esas estaciones que hay unas que tienen 19, 20, 25, 30, 52 años, ¿sí? Uno podría de pronto, para buscar un periodo homogéneo, centralizar la homogeneidad en tiempo para mirar qué posibles resultados podría obtener con un periodo, así sean 10 años, podría evaluar eso para ver si el comportamiento sigue presentándome una homogeneidad, digámoslo así, ¿sí? Porque la medida de discordancia que, como la plantea Hawking, es para un n diferente. No todas las estaciones tienen que tener el mismo periodo de tiempo, sino que tengan registros históricos, asumiendo de entrada que es bien lo que decía el doctor Elbert, que se cumple el principio de estacionalidad y eso. Entonces, por eso se recurre, digamos, a eso que está también, digamos, para replantear. Yo lo aplico en el estudio como una estrategia, una herramienta para decirles, mire, sí, desde el punto de vista de este estudio, la zona se puede considerar homogénea, pero mire todos los análisis que hago a nivel local y realmente esa homogeneidad no existe, ¿sí me hago entender? Ok, aunque cuando tuvimos la primera conversación me contaste que la limitación en términos de información había sido importante. Sí, Es decir, sí. debería haber algún tipo de diferencia, de O sea, impacto en la cantidad de los datos para usar un método u ponga- otro. si pongamos ahorita, yo tengo una base de datos de todas las estaciones con caudales máximos hasta el 2013 que tengo desde que empecé la maestría con el doctor Joaquín, ¿sí? Que los datos fueron agregados mensualmente y uno podría, digamos, no centrarnos en buscar, sino hacer un análisis de todas esas estaciones y empezar a buscar zonas homogéneas de acuerdo a los datos que me dé los valores que encuentre de discordancia y eso, y sectorizarlos. ¿Sí? Eso sería un paso ideal. Y obviamente teniendo en cuenta pues todos los análisis que me dijo el doctor Ebert de evaluar las series y si se cumple este criterio, porque obviamente nosotros siempre cometemos como ese error de que sabemos que las estaciones no cumplen la estacionalidad, pero pues seguimos utilizando las mismas funciones porque obviamos ese proceso. Entonces aquí digamos que yo digo, bueno, aquí voy a trabajar no es con la misma, con el mismo problema que viene, sino que yo digo, tengo un promedio de 25 años que me pueden dar algo de luz de los eventos que se pueden estar dando, ¿sí? Ya de ahí para arriba es extrapolar, es irme a generar mayor incertidumbre que es lo que me traen esos datos cuando los manejo así. Obviamente, si uno tuviera acceso a los datos crudos de alguna forma, lo que yo le comentaba, pues es un proceso que limitaría esa incertidumbre, la llevaría un poquito más al mínimo, digámoslo. Ok, entonces, si tuvieras más estaciones o mayor cantidad de datos en las estaciones que ya tenías, ¿cambiarías el método de análisis que usaste ahora o no? Lo evaluaría, o sea, obviamente tendría que evaluar el mismo análisis que vengo trabajando y obviamente si yo encuentro que encuentro una correspondencia con las estaciones y que voy al mismo camino, pero si yo encuentro que encuentro respuestas, digamos, diferentes a lo que encontré acá, pues me cuestiono y digo, aquí algo se está dejando, no estoy viendo, algo que no lo estoy analizando y estoy generando mayor incertidumbre y la inferencia que estoy generando está errónea, ¿sí me hago entender? Porque estoy centrándome en una región específica con unas características específicas. Pero si lo llevo como tú dices, a maximizarlo y veo esa orientación, obviamente lo que hago es depurarlo, porque estoy encontrando un factor determinante para evaluar las zonas. ¿Sí me hago? O sea, digamos, yo me pego ahorita del valor K porque me pareció fascinante ver ese signo tan sensible con diferentes métodos. Y las correlaciones así sean débiles que se encuentran dentro de la zona de estudio. Entonces, como que me dan lucecitas, aquí hay algo que puedo seguir trabajando, sí, seguir como juicioso, metiendo más datos, porque eso me gusta lo que estoy, sí, meter más procesos. Ok, pero digamos que me gusta esta conversación porque
entiendo que para el ejercicio que hiciste encontraste una relevancia en el factor, pudiste explicar cómo los análisis estadísticos y la dinámica, asociarla a esa dinámica de comportamiento, pero en el caso en el que esta condición cambiara, por ejemplo, hablándolo en términos de datos, que fue una limitación inicial con la que empezamos esta conversación, entrarías, por ejemplo, a replantear la validez del método, no Sí. solamente de la dinámica real. Entonces, esta conversación me gusta porque me acerca como a ese entendimiento que tienes de lo que estás haciendo, de lo que nos estás contando el día de hoy. Y yo tengo una última pregunta, yo te la voy a hacer de una vez ahí como para allá nomás, y está asociado a los periodos de retorno. Siempre me ha parecido muy curioso, como todos los análisis que hacemos en torno a estos periodos de retorno con estos datos históricos, y me pareció de tus gráficas como los ajustes que tenemos en los diferentes procesos que usaste. Y yo quisiera preguntarte si tú consideras que el uso y el ajuste de estos periodos de retorno son susceptibles de cambiar teniendo en cuenta las dinámicas que en estos momentos tenemos. Es decir, usamos periodos de retorno entre 19 y 52 años y usas unos modelos estadísticos para facilitar la comprensión del sistema. Pero ¿y qué pasaría con esos periodos de retorno cuando esos datos ya no representen las condiciones homogéneas, estables, no estacionarias o estacionarias que tenemos en este momento? ¿Cómo creerías que podría evolucionar eso que tú hoy nos has presentado en unos Bueno, años? yo tengo, digamos, dos percepciones. Una es que en muchos de los estudios en que he participado en la zona, ha tocado evaluar estos periodos de retorno y obviamente cuando se evalúan las estaciones de la región tienen mucha incertidumbre. Entonces a veces nos apoyamos en procesos de morfodinámica de los cauces y buscamos huellas y buscamos toda esta parte para generar e inferir qué periodo, o sea, qué caudales pueden asociar y buscar con qué recurrencias se pueden estar dando. O sea, tendríamos que ampliar el espectro, ¿sí?, del análisis de frecuencia y centrarnos a otros procesos que encierran otras variables. Como yo también estudio la geología de la zona, entonces conozco las fallas que se presentan, todas esas cosas que de alguna forma me podrían orientar y darle como más firmeza al proceso o desvirtuar el proceso si realmente no se ajusta, ¿sí me hago entender? Pero digamos que aquí en el ejercicio ese era, tengo esto y es común, y la discusión ahorita hablábamos de la estacionalidad, cómo la implemento en esos análisis, y más cuando no la implemento, la incertidumbre que tengo. Entonces yo me orientaría primero eso, a no solo quedarme con el análisis tal, sino seguir con las disciplinas que vengo trabajando, con los procesos de teledetección y procesos de exploración de campo para abrir el espectro y apoyarme con los datos históricos, que es lo que tenemos y lo que tenemos que tratar de sacarle y ir como puliendo, ¿no? Muchas gracias, John. Gracias. Si me Ana permiten Cristina, una última recomendación para nuestro futuro magíster a partir de Gracias. estas interesantes preguntas. Mira, sobre el tema de periodo de retorno, John, Señor. te recomiendo leer El origen del concepto, porque hay muchas publicaciones al respecto, muchos cuestionamientos en nuestro país desde el artículo de Germán Pove de los Andes. Pero, digamos, ¿y por qué te hago la recomendación? Porque el periodo de retorno ahorita tiene 3 conceptos. El de Salas, que ya lo trabajó el profesor Nelson Obregón, donde él trata de modificar ese acercamiento del periodo de retorno hacia procesos no estacionarios. La publicación es de 2016, creo, 2014. 2014. Sí, 2014. El de Gamble, 1941, que ahí fue cuando nació el concepto de periodo de retorno, que lo asocia a una probabilidad, sea de excedencia o no excedencia. Y ahí se cometió un error histórico que en ingeniería lo asumimos y bueno, y es que si tú relacionas uno sobre una probabilidad, nunca te va a dar años, porque la probabilidad
se mide o de 0 a 1 o de 1 a 100 en porcentaje. Entonces, expresar el periodo de retorno en años fue un error histórico que Gamble lo hizo, pero lo hizo en aras, él fue ingeniero civil estadístico, en aras de que eso se pudiera entender en las obras. Y bueno, eso a partir de 1941 en todo el mundo se aplica, pero el que te quiero recomendar como estudiante que te gradúe es el de Fuller. 1914. Okay. Él fue el primero que dijo que existía un concepto que se le llamaba periodo, tiempo, y que él retornaba, porque la definición de Bentechow, cierto que tú citas y muchos autores citan, también es un poquito equivocada conceptualmente, en el sentido de que el periodo de retorno actual, 1 sobre una probabilidad, pues no tiene unidad de medida años, pero Fuller en 1914, él, cuando eso, la estadística aplicada, pues ya se había inventado por Pearson, pero no se aplicaba. Entonces lo que agarró fue, sin estadísticas, agarró los eventos extremos, digamos los máximos, y dijo, este evento se me presenta mínimo en 50 años. Y él hizo los cálculos, fue cantidad de extremos, cantidad de años, sin estadística. Y desde ahí, pues ya llevamos más de un siglo utilizando el concepto en años. Entonces, para que tú puedas, digamos, orientarte mejor en ese concepto de periodo de retorno que ahorita está tan cuestionado, te recomiendo hacer esas lecturas y agarrar la claridad, ¿cierto? Porque, digamos, ahí hay unas incongruencias conceptuales, pero pues son históricas y eso pues tú no lo vas a poder solucionar hasta que alguien se invente un nuevo concepto, ¿no? Porque algunos autores ahorita dicen que ni es periodo ni retorna. Sí, bueno, muchas gracias. Gracias a usted, doctor Elber. Bueno, le doy la palabra a Mario, si tiene más preguntas para John Freddy. Gracias, Juan Diego. Esta es como una reflexión que le pido que haga con base en lo siguiente. El profesor Nelson está actualmente participando en la actualización del manual de drenaje del INVIAS, donde pues, ha hecho unos aportes muy importantes pues, para modernizar las prácticas de diseño, en este caso, digamos, hidrológico, relacionado con todas esas estructuras. Imagínese usted que está reunido con el profesor Nelson, quien conoce pues, muy bien su trabajo, y él le pregunta lo siguiente, le dice, mire John, usted sabe que estoy embebido en ese proyecto de actualización y yo quisiera oír de usted las recomendaciones que me podría hacer para intentar de alguna manera incluir algunos conceptos, algunas reflexiones en el manual, con base en su trabajo de maestría. Bueno, pues ¿Qué le recomendaría? ¿Qué le diría? Bueno, basado en todas las observaciones y las recomendaciones que me han hecho, y teniendo en cuenta que dentro de mi trabajo encontré un 60% de estaciones que cumplían, digamos, ese proceso, esa hipótesis de estacionariedad, ¿cierto? Diría que uno, cuando se cumple, pues uno puede seguir utilizando el análisis de frecuencia tradicional, ¿cierto? Ajustándolo con las funciones de distribución más apropiadas en este caso. eh, para este evento sería, pongamos la GES, yo la recomendaría, la de valores extremos generalizados, y el método que me gustaría que se implementara porque me parece como que regula más y no entra en la parte de especular, digamos, caudales muy grandes, el método de los L momentos, aplicarlo.
Ahora, ya sí, dentro del estudio que encuentro que, que efectivamente la zona que estoy estudiando presenta una alta estacionalidad, obviamente recomendaría procesos más complejos en donde se evalúe y se pueda, digamos, hacer un análisis más coherente a la realidad. Eso lo haría, digamos, desde el aporte de lo que yo he encontrado. No sé si se cumpla y obviamente siempre me gustaría, digamos, que se refleje, digamos, el método de los L momentos. Me ha parecido que aquí en Colombia no se le da como digamos, la importancia que tiene esta investigación de Hoskin y que actualmente es vigente, porque en el 2018 él publica otro documento sobre las estadísticas de orden de los L momentos con una actualización. O sea, es un proceso matemático interesante que conlleva a establecer esos análisis con una coherencia más apropiada ¿cómo se dice? Por la practicidad que tiene las estadísticas de orden a hacer esto, digamos, por eventos extremos, ¿cómo es la palabra? O sea, se ve menos afectada por la misma forma en que se calculan las estadísticas, los extremos y finalmente se han generado otras metodologías a partir de los L momentos como los TL momentos que hacen que recorten más los extremos. Entonces, eso también de alguna forma controla esa especulación que uno hace cuando utiliza otros métodos, teniendo en cuenta que los datos son en periodos de tiempo cortos, 50, 30 años, y en donde la máxima verosimilitud a veces no converge, que fue lo que encontré en muchos de los documentos que evalué. Muchas gracias, John. Ya. Perfecto, Mario, muchas gracias. Y, eh, profesor Ebert, ¿usted tiene alguna pregunta adicional para John Freddy? No, yo creo que ya yo dio una gran batalla, ¿cierto? Y quedaron aclaradas mis dudas. Muy gentil, gracias. Bueno, pues no sé, yo creo que ya nos podemos pasar entonces a la sesión de deliberación. eh, y allí, pues entonces les daré las instrucciones a los evaluadores para, de acuerdo con la rúbrica, que evalúen a John. Nosotros nos vamos a retirar entonces un momento y ya volvemos por aquí, John Freddy, para comentarle cómo le fue, ¿vale? Gracias a Entonces todos. le pido a María Cristina, a Mario y a Ever que se conecten al otro vínculo que les compartí. Ya nos vemos entonces. Gracias.